la semilogarítmica, en la que, bueno, pues a medida que va el tiempo transcurriendo, podamos nosotros ir visualizando cómo se lleva a cabo el crecimiento de los microorganismos. Bueno, en una curva, digamos, una cinética bien hecha, o sea, esta es una curva didáctica, ¿no? Para explicar cómo se lleva a cabo esto. La fase estacionaria es corta, o sea, el periodo en el que tenemos esta estabilidad que aquí aparece como muy larga, en realidad no es tan larga, es un periodo corto. Entonces, en ese periodo corto, bueno, es cuando el sustrato se está digamos, estamos empezando a agotar el sustrato, hay microorganismos que empiezan a morir, otros siguen creciendo, pero en ese estado en el que estamos aquí, es en la parte en la que nosotros ya generamos la mayor cantidad de biomasa, ¿sí? Entonces, en esta primera etapa los microorganismos se adaptan, aquí crecen de forma exponencial y vamos a tener esta etapa de equilibrio que va a ser breve y después, ya que nos acabamos el sustrato, los microorganismos mueren. ¿Sí queda claro? Sí, profesora. Bueno, Sí, profe. voy a retomar esta curva más adelante. Dependiendo del punto específico de la curva donde nos encontremos, vamos a tener los diferentes sistemas de tratamiento aerobio, ¿sí? Bueno, los vamos a ubicar. Entonces, voy a nada más ahorita mencionarles cuáles están en cada etapa para que se acuerden, ¿sí? Pero cuando toquemos cada uno de estos puntos, vamos a ver las ventajas y las desventajas en función de la ubicación donde los tenemos en la curva, ¿sí? Entonces, dentro de los procesos que ya habíamos mencionado aerobios, ¿sí? Tenemos en el caso de los de medio suspendido, ¿por qué me voy a referir solamente ahorita a medio suspendido? Porque esta curva, digamos, se obtiene cuando tenemos microorganismos en suspensión. No se hace la cinética, o sea, no quiere decir que no se comporte de una manera similar. Sin embargo, en el caso de los reactores de medio suspendido, normalmente lo que vamos a trabajar es prácticamente en la etapa estacionaria siempre para cualquier medio fijo. Entonces, no tiene mucho caso explicarles con respecto a esta etapa, ¿no? Bueno, a estos digamos, variantes del sistema de lodos activados. Esta presentación se las voy a cambiar porque tengo otra que les digo, o sea, la voy a sacar del Teams del semestre pasado porque no encuentro mi archivo, no sé dónde habrá quedado. Porque esta le faltan algunas cosas. Entonces, por ejemplo, aquí le falta los reactores de estabilización por contacto. No es lo mismo que una laguna de estabilización. Entonces, esos reactores de estabilización por contacto trabajan en esta primera etapa del crecimiento logarítmico. Vamos a pensar así de forma rápida. Yo les tengo un medio de cultivo, ¿sí? Así es como se hacen las cinéticas, como se evalúan en el laboratorio, que sería el equivalente a tener un agua residual. El medio de cultivo, bueno, ¿cuál es la diferencia? Pues que nosotros vamos a evaluar el crecimiento de cierto tipo de microorganismos que solamente van a crecer con ese medio de cultivo. En un agua residual tenemos tal cantidad de componentes que la cantidad de microorganismos que puede crecer en un agua residual es muchísimo más compleja que la que puede crecer en un medio de cultivo en el laboratorio. Entonces, bueno, bajo esta consideración, cuando mi sustrato es el que va a venir en el agua residual, bueno, aquí esto representaría el crecimiento de un tipo de colonia específico de bacterias, pero nosotros vamos a tener un consorcio. Un consorcio es un conjunto de diferentes microorganismos, tanto bacterias como protozoarios, que se van a desarrollar. Entonces, la curva no va a ser muy diferente, sin embargo, pues sí hay que aclarar que no es un solo tipo de microorganismos. Bueno, entonces,
en la etapa de crecimiento logarítmico, ¿habrá algún factor limitante que tengan los microorganismos? ¿Habrá alguna limitante que tengan? El sustrato disponible, quizás. Pero fíjate, es que eso es lo que quería yo. A ver, aquí voy a hacerles un dibujín. Cuando nosotros vamos a pensar, si yo pudiera graficar de forma simultánea el crecimiento de los microorganismos y cómo se va consumiendo el sustrato, nosotros, si esto fuera una prueba en laboratorio, pues lo haríamos en batch o por lotes, ¿sí? Si lo hacemos por lotes, ¿qué es lo que pasaría? Vamos a pensar, en este mismo eje donde dice logaritmo del número de células, yo voy a poner también la concentración de sustrato, pero como si la estuviéramos leyendo en el eje, en el eje opuesto, ¿sí? Si tuviéramos dos ejes. Bueno, vamos a pensar que así fuera. Bueno, esta que acabo de pintar aquí, es la que correspondería al sustrato, ¿sí? Entonces, esa que puse yo ahí, vamos a pensar que la voy a leer en el mismo eje de las Y, pero del lado opuesto, que aquí yo puedo ponerle que es mi, que va a ser el sustrato, ¿sí? Que nosotros vamos a tener, y la concentración de sustrato, en este caso a lo mejor podríamos medirla por decir algo, ahorita vamos a pensar que es la DQO o la DBO, ¿sí? La vamos a leer en miligramos por litro, que es la materia orgánica que los microorganismos van a comerse, y vamos a pensar que toda fuera soluble, ¿sí? Es DBO soluble. Bueno, esa materia soluble que nosotros vamos a tener, pues a medida que los microorganismos primero se adaptan, ¿sí? Entonces aquí al principio, bueno, debía ponerle también así como que el sustrato no varía, o sea, en realidad aquí hubiera sido una línea primero casi recta y después yo hubiera empezado a bajar, porque en la fase de adaptación los microorganismos pues no crecen mucho, o sea, solamente van a empezar a crecer los que se adaptaron a ese sustrato. Bueno, pero ya que se adaptan, entonces el sustrato empieza a ser consumido por los microorganismos. Mi pregunta es, en esta primera etapa, ¿tendremos alguna cosa que inhiba el crecimiento de los microorganismos? ¿Algún factor limitante? Si ya pasó la etapa de adaptación. No, ya no, porque ya tendrían todo, ¿no? Exacto, ya tienen todo, ¿sí? Como es mi prueba de laboratorio, pues les estoy proporcionando aire, ¿sí? Están a una temperatura adecuada, tienen suficiente sustrato porque mientras van creciendo, por eso pueden ir creciendo, porque tienen todas las condiciones que los microorganismos requieren. Pero a medida que nosotros vamos consumiendo el sustrato, entramos a esa etapa de crecimiento estacionario en el que ya no tenemos tanto sustrato disponible, o sea, no se ha acabado, pero ya no hay tanto disponible, hasta que llegamos al punto en el que aquí esto se empieza a volver asintótico. Entonces, ya cuando llegamos al punto en el que esto se vuelve asintótico y ya no hay consumo de sustrato, pasan dos cosas que les deben de quedar muy claras. Una, ¿por qué ya el sustrato que me queda no será, no disminuirá? ¿Qué se les ocurre que pase? ¿Por qué me quedará así? Pudiera yo tener una curva en la que esto fuera y llegara a cero, por ejemplo. Podría suceder eso. Si sucede eso, que les estoy, o sea, el cambio que acabo de hacer ahorita, ¿qué implica? Bueno, pues que cuando nosotros estamos ya, estamos agotando el sustrato, ¿sí?
pues ya los microorganismos ya no tienen, son ya muchos los microorganismos, ya no tienen comida suficiente y entonces empiezan a morir, ¿sí? Va a haber algunos, cuando un microorganismo muere, ¿qué es lo que le pasa? Se muere porque ya no había comida, ¿no? O sea, sí, pero ¿qué le pasa cuando se muere? Simplemente pone ojitos de tache y ya. ¿O qué le sucede? ¿Se puede convertir en biomasa también? El microorganismo muerto es biomasa. Pero ¿qué le pasa? O sea, a ver, quiero que me digas así como que, ¿qué es lo que me quieres dar a entender con eso de que se vuelve biomasa? ¿Se comienza a degradar? ¿Qué implicaría que se comienza a degradar? Es que ya llegó a su tiempo de vida útil, ¿no? El microorganismo. Pues sí, o sea, se murió, o sea, RIP, dejó de Pues que existir. otro microorganismo ya se lo va a comer. Exactamente, eso es lo que pasa, o sea, sí, cuando nosotros tenemos esa etapa, ¿qué implica? Un microorganismo cuando se muere se lisa. ¿Qué es que se lise? Ese término lo debieron haber visto. Cuando hablamos de que hay una lisis de microorganismos, que se lisan los microorganismos, ¿qué quiere decir? Cuando los microorganismos se mueren, se rompe la membrana, ¿sí? Se rompe la membrana del celular. Entonces el protoplasma sale y se libera y queda en el líquido y se convierte en sustrato, ¿sí? Entonces, por eso es que los otros microorganismos se lo pueden comer. No es que se lo coman porque van a hacerle como Pac-Man, dijimos ayer. Eso no se puede porque ellos comen por ósmosis. Entonces, para que puedan comerse a los microorganismos muertos, bueno, pues el microorganismo se lisa, se rompe la membrana celular, se libera el protoplasma y ese protoplasma se convierte en sustrato para los microorganismos. Entonces, como aquí ya tenemos una cantidad tan elevada de microorganismos, ¿qué es lo que va a suceder? Que cuando ya nos estamos terminando el sustrato, pues ya hay algunos que ya las condiciones ya no son las favorables y se empiezan a lisar, ¿sí? Se mueren, se rompe la membrana y liberan protoplasma. Entonces, tenemos un pequeño periodo en el que los microorganismos todavía alcanzan a subsistir con lo poco que hay y con los microorganismos que se van lisando. Pero ya que no hay sustrato, ya estamos entrando a esta etapa en la que esto se vuelve asintótico y prácticamente llegamos a cero, ya no hay sustrato, entonces solamente los microorganismos que vayan quedando, ¿sí? Van a irse comiendo el protoplasma de los que van liberando. Pero cuando ya no hay ni protoplasma liberado, pues los pocos que quedan, pues también se mueren, ¿sí? Y entonces terminamos o concluimos esta etapa de decaimiento o muerte. Bueno, eso puede pasar cuando todo el sustrato es biodegradable y yo llego a cero en mi eje de concentración, ¿sí? Entonces acá yo tendría que tener una flecha así como estas, aquí dice logaritmo porque esta es la que representa el crecimiento y del otro lado yo tengo la flecha o el eje que representa la concentración de la materia orgánica. Bueno, pero ¿por qué la pinté así de origen? ¿Por qué no la puse para que llegara a cero? Pues porque me gusta hacerle la vida complicada a mis estudiantes, seguramente. No, no, no. ¿Por qué? ¿Qué será? ¿Por qué la curva será la real? Es más parecida a esta segunda opción que les estoy poniendo ahorita. ¿Qué sucederá? ¿Por qué se van a morir si tengo algo de sustrato? ¿Qué se les ocurre que pase? ¿Qué clase de sustrato será ese que queda? Pues ya no sería como el óptimo para que todos los microorganismos crezcan. Pues no, definitivamente no es el óptimo. ¿Por qué no es el óptimo? Porque los microorganismos no se lo pueden comer.
Entonces, ¿qué tipo de sustrato será? ¿Cómo lo podríamos denominar? El sustrato que se pueden comer, ¿por qué? ¿Por qué se lo pueden comer? Porque es un sustrato biodegradable, ¿sí? Y el que ya no se pueden comer, o sea, esto que me va a quedar aquí, aquí yo voy a seguir midiendo algo, o sea, esta curva, si la pinto aquí, correspondería no a DBO, sino a DQO, ¿sí? ¿Sí queda clara la diferencia? Sí, profesora. ¿Sí? Si yo tengo esta curva aquí, ¿sí? Esta correspondería a lo que nosotros vamos a tener como DBO, ¿sí? La DBO, bueno, pues ya está en azulito. La DBO siempre va a ser menor que la DQO y la DBO solamente me va a medir materia biodegradable, ¿sí? Pero si yo estoy midiendo como DQO, siempre voy a tener un diferencial en lo que estoy leyendo yo de concentración, que aquí pueden ser unidades de miligramo por litro y bien puedo tener las dos curvas, ¿sí? Pero si yo mido DQO de inicio, pues voy a tener un valor más elevado y al final voy a tener un diferencial. ¿Por qué? Porque la DQO me mide tanto la materia biodegradable como la no biodegradable, ¿sí? Entonces, ¿yo puedo estar midiendo materia orgánica? Sí, pero esa materia orgánica que estoy midiendo con la línea rosa corresponde a lo no biodegradable, ¿sí? O la otra es, si voy a estar haciendo esto con DBO, voy a llevarme las dos curvas un poco más arriba, pudiera suceder que en ambos casos, ¿sí? En ambos casos me quede un remanente, aunque haya medido yo DBO. Bueno, entonces ese remanente también va a corresponder pues a esa materia que en ese tiempo de tratamiento no fue posible de eliminar, ¿sí? Bueno, pero lo normal es que si fuera todo biodegradable y mido DBO, tengamos esto. ¿Sí queda claro? Sí, Sí, no, profesora. bueno, entonces, ya habiendo explicado esta parte, nosotros normalmente para hacer el análisis de un sistema de tratamiento biológico se correlacionan las curvas de crecimiento contra la de desaparición de sustrato o de consumo de sustrato, ¿sí? Bueno, ese es un punto importante. La otra es, dijimos, en la primera etapa va a llevarse a cabo un proceso biológico que se denomina de estabilización por contacto. Bueno, en esta etapa dijimos, no hay restricción para los microorganismos, porque tenemos suficiente sustrato que van a ir consumiendo y conforme el sustrato se va consumiendo, los microorganismos van creciendo. ¿Hasta que qué? Pues hasta que llegamos a esta etapa de equilibrio, ¿sí? ¿Por qué nos mantenemos en equilibrio? Porque los microorganismos ya van tomando sus providencias, van bajándole a la velocidad en el metabolismo, porque el sustrato se está consumiendo, ya hay menos sustrato disponible. Entonces, en esta etapa que tenemos aquí arriba, el proceso que se lleva a cabo es el de lodos activados, ¿sí? Entonces, el proceso de lodos activados es el que se va a dar en la fase estacionaria. Y los sistemas de tratamiento que corresponden a aireación extendida, ¿sí? Ya se van a dar en las primeras etapas de la fase de decaimiento, ¿sí? O de muerte de microorganismos. Bueno, entonces, en esta curva se pueden identificar esos tres tipos de sistemas de tratamiento y hay variantes. Todos los que trabajan con, digamos, en la etapa de decaimiento hay varios sistemas biológicos que trabajan en la etapa de decaimiento. Vamos a ver, el representativo es aireación extendida y los demás son variantes de aireación extendida. Aquí están lodos activados, pero también las variantes de lodos activados y aquí el único que trabaja es estabilización por contacto. ¿Sí? ¿Sí queda claro? Bueno, ahorita nada más acuérdense del nombre, pero cada uno de estos sistemas pues tiene características específicas
en función de la etapa de la curva de crecimiento donde se está llevando a cabo el proceso, ¿sí? Uno de los aspectos importantes a considerar es la cantidad de biomasa que vamos a tener en este tipo de reactores. En la etapa de estabilización por contacto, como estamos en la fase de crecimiento logarítmico, no vamos a llegar nunca hasta la fase estacionaria. El proceso se va a quedar como a la mitad de la curva. Entonces, la cantidad de biomasa que voy a tener en estos reactores será igual a la que tengo cuando voy a operar un sistema de lodos activados, que es el que se encuentra en la fase estacionaria. ¿Cómo ven? La curva es muy clara. ¿Tendré la misma cantidad de microorganismos, de biomasa? No, ¿Por qué no? ¿En dónde tengo la mayor cantidad de microorganismos? En la fase en la fase estacionaria. Ajá, ¿y qué proceso dijimos que iba a operar ahí? Los lodos activados. En los lodos es lo activados, mismo. ¿sí? Entonces, en el proceso de lodos activados y sus variantes, bueno, digamos, las variantes que son iguales al sistema o que operan muy parecido al sistema de lodos activados, es en las que vamos a tener una mayor producción de biomasa y consecuentemente la mayor y la máxima producción de lodos, ¿sí? Los tratamientos de lodos, cuando tenemos sistemas de lodos activados, el subproducto que generamos en el sedimentador secundario va a ser mucho, ¿sí? Muchos lodos vamos a tener. Pero si estamos en la etapa de estabilización por contacto, pues vamos a tener una poca, o sea, menor producción de biomasa y menor generación de lodos, ¿sí? Pero tenemos la otra cuestión que podemos también analizar con la curva, en donde alcanzo una mayor eficiencia de remoción de contaminantes o de materia orgánica. ¿En qué fases de crecimiento? En la exponencial. En la exponencial será, si vamos viendo la curva, ¿cómo me queda mi curva si voy viendo la fase de crecimiento exponencial? ¿Qué pasa con el sustrato que es la materia orgánica? ¿Me lo acabé? No. No, si se fijan, la eficiencia de estos sistemas no es buena. Nosotros tenemos que va a haber una disminución de sustrato, pero no me lo voy a acabar, ¿sí? Entonces, aunque yo, digamos, esté en la parte más alta, o sea, ya cercano al sistema de lodos activados, me va a quedar todavía una gran concentración de sustrato, ¿sí? O sea, a lo mejor sí ya consumí bastante, pero digamos, nunca en un reactor de estabilización por contacto va a llegar al inicio de la curva de lodos activados, sino pues lo que buscamos mejor es trabajar con un sistema de lodos activados, pero no al final de la fase estacionaria, sino al principio, ¿no? Si lo que yo quiero es no tener una producción de lodos tan grande y pues a lo mejor alcanzar una eficiencia de remoción mayor. Pero cuando nosotros estamos trabajando en estabilización por contacto, les digo, normalmente nos quedamos a la mitad de la curva de crecimiento y si yo me quedo a la mitad de la curva de crecimiento, bueno, pues no alcanzo a remover suficiente sustrato y estos sistemas solamente los utilizamos, por ejemplo, para cumplimiento de NOM 001, cuando vamos a tener que el agua salga con 75, 150 miligramos por litro, ¿sí? Porque no vamos a alcanzar a remover más, porque el sistema está diseñado para eso. Entonces, si ya utilizamos un sistema de lodos activados, bueno, pues podemos ir viendo nuestras curvas, la rosa y la azul. ¿Qué es lo que va pasando? Bueno, pues ya tenemos una mayor eficiencia de remoción de sustrato y si me acerco a la fase de decaimiento, bueno, pues es mayor, ¿no? Pero cuando yo ya estoy en la etapa final, digamos aquí, de la fase estacionaria,
les digo, en esta parte que en realidad es corta, aquí la pintamos muy larga, pero es más corta, se tiene la máxima producción de lodos, lo que desde el punto de vista de manejo de subproductos no es tan conveniente. Bueno, entonces, si yo quiero tener un sistema eficiente de tratamiento, en muchos casos, ¿qué es lo que se hace? Pues ya no busco un sistema de lodos activados, sino me voy a los sistemas que están operando en la fase de decaimiento, ¿sí? Que serían los sistemas de aireación extendida, ¿sí? Y sus variantes. Bueno, entonces, las variantes de los sistemas de aireación extendida, ¿qué implica? Pues que voy a tener una mayor eficiencia de remoción de sustrato, ¿sí? Ya estoy en estas partes finales de la curva porque el sustrato ya me lo estoy terminando. Y la otra parte es que, ¿qué le va pasando a la biomasa? Pues la biomasa se va consumiendo por el fenómeno que nosotros denominamos respiración endógena, que es cuando ya se empieza a dar el canibalismo de los microorganismos, decimos, ¿verdad? Porque unos se comen a otros. Bueno, entonces, como ya empezamos a hacer esa desaparición de protoplasma de microorganismos y de lo poco que queda de sustrato, cuando los sistemas operan en la fase de decaimiento, tenemos las más altas eficiencias de remoción. ¿Sí? ¿Sí queda claro? Sí, profesora. Bueno, entonces tenemos aquí altas eficiencias de remoción, podemos tener una menor producción de lodos ya en el sedimentador secundario, pero no todo es tan maravilloso cuando queremos operar aquí. ¿Por qué? Porque para que yo pueda llegar a la fase de respiración endógena, requiero que los reactores sean enormes, ¿sí? Muy grandes para que efectivamente alcance yo a remover el sustrato de una manera muy eficiente, ¿sí? Alcance yo a eliminar biomasa y el problema de que los reactores también sean tan grandes es que van a demandar más oxígeno, ¿sí? Entonces, para hacer la selección de un sistema, pues primero tengo que definir cuál va a ser mi concentración de sustrato de origen, hasta dónde quiero llegar y ver de qué manera puedo llevar a cabo el proceso de manera más eficiente con los menores costos. Esa es nuestra premisa, ¿sí? Cumplir con el objetivo de tratamiento al menor costo. Bueno, entonces, con base en eso, se hace la selección de la tecnología, porque a lo mejor primero requiero un sistema de estabilización por contacto para el desbaste, ¿sí? Bajar un poco la carga orgánica y después, entonces sí, ya irme a lo mejor a un reactor de aireación extendida, pero ya entrando con una carga orgánica más baja o inclusive pues poder trabajar en un sistema de lodos activados, pero ya ingresando con una concentración más baja para que me demande una menor cantidad de oxígeno, ¿sí? Entonces, bueno, hay que hacer todo un análisis para poder hacer una buena selección de tecnología cuando vamos a hacer, aplicar un sistema de tratamiento, sobre todo en el caso de los aerobios, que el cuello de botella de estos sistemas es la aireación, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cuáles son los mecanismos mediante los cuales nosotros vamos a llevar a cabo la remoción de la materia orgánica? Bueno, pues hay tres mecanismos principales. Uno es la sorción. ¿Eso qué quiere decir? Pues que vamos a tener un fenómeno de superficie y los flóculos biológicos, los sólidos suspendidos, metales pesados y materia orgánica no biodegradable, ¿sí? Van a ser removidas del agua, no porque se hayan biodegradado, sino simplemente porque se quedaron atrapados, ¿sí? Se dio un fenómeno de sorción en la superficie y se quedaron atrapados en los flóculos y cuando llegamos al sedimentador secundario, pues los vamos a arrastrar, ¿sí? Entonces, los flóculos biológicos tienen esas propiedades por ser así como les decía yo, tienen propiedades coligogénicas, son pegajositos
y entonces van a hacer que otros componentes, otros sólidos suspendidos, que el microorganismo no se va a comer porque está suspendido, es muy grande y no lo va a poder degradar, simplemente se van a quedar adheridos a la superficie o dentro del flóculo y se arrastran. Esto mismo le ocurre a metales pesados y materia orgánica no biodegradable. Bueno, otra cosa otro mecanismo que ocurre es que cuando nosotros tenemos una aireación dentro del sistema, esa aireación implica que vamos a tener un arrastre, ¿sí?, de los compuestos volátiles que nosotros podamos tener dentro del agua residual, ¿sí? Entonces, la aireación nos ayuda a eliminar compuestos orgánicos volátiles por arrastre, ¿sí? O sea, esas burbujas también van a arrastrar estos compuestos y pues se los llevan a la atmósfera. Actualmente, esta parte en muchas plantas también ya es controlada. El agua sobre todo el agua industrial, que tiene muchos compuestos orgánicos volátiles, o sea, esto no ocurre mucho en un agua residual, porque casi no hay volátiles en las domésticas, pero cuando tenemos aguas industriales, sí se encaseta, o sea, se cierra el reactor biológico y se ponen extractores para que pasen por un lavador después. O sea, no se deja ya que se vayan a la atmósfera, sobre todo ahorita que hay que tener tanto control de las emisiones, sobre todo por lo del cambio climático. Entonces no se permite que se vayan a la atmósfera. Pero anteriormente, ¿verdad? Antes de que nos alcanzara el destino y a nadie le importara qué pasaba con los volátiles, bueno, pues los volátiles iban directamente a la atmósfera. Entonces, en una planta de aguas residuales domésticas, los pocos volátiles que pudiera haber presentes, bueno, pues el aire los va a llevar a la atmósfera, pero en las aguas industriales, les digo, ahí sí, se encaseta, se ponen extractores y esos gases pasan pues por lavadores. Y el otro mecanismo, digamos, el importante, el que va a llevar a cabo la parte el porcentaje más alto de la eliminación de la materia orgánica, pues va a ser la biodegradación. En este caso, lo que nosotros vamos a llevar a cabo, como ya lo hemos estado viendo, es la oxidación de esa materia orgánica por los microorganismos, y el resultado de esta oxidación es el crecimiento de nuevas células, ¿sí? La síntesis de nuevas células. Entonces, para que esto pueda ocurrir, necesitamos un consumo de oxígeno permanente, y esto pues lleva a cabo la generación de energía para los microorganismos. ¿Preguntas? ¿No? ¿Nada? Bueno, entonces, esto que vamos a ver ahorita es pregunta de examen, ¿sale? Entonces, a ver, lo advierto para que lo tomen en cuenta y después, si es que no lo vimos, maestra, es que no me acuerdo. Bueno, pues acuérdense. Cuando nosotros vamos a hablar de síntesis de microorganismos, estas reacciones son para procesos aerobios, ¿sí? Para anaerobios son diferentes. Bueno, entonces, en el caso de los procesos aerobios, la reacción que se va a llevar a cabo para la estabilización de la materia orgánica, pues es la siguiente. MO, con mayúsculas, corresponde a la materia orgánica, ¿sí? La materia orgánica requiere, pues, de cierta cantidad de oxígeno. ¿Cuánta? Pues A, ¿sí? No sabemos ahorita. Bueno, más nutrientes. ¿Para qué? Para que en presencia de microorganismos, que son los que estoy marcando con MO minúscula, ¿sí? Estos microorganismos, en las condiciones de presión y temperatura que nos encontremos, van a llevar a cabo esta reacción, esa transformación de la materia orgánica, gracias a los nutrientes que tengamos ahí, a cierta velocidad. Esa velocidad es K. K es la velocidad de degradación de sustrato o de síntesis celular. ¿Por qué? Pues porque a medida que nosotros vamos degradando el sustrato bajo estas condiciones, pues se van generando nuevas células, ¿sí?
¿Cuántas? Ah, bueno, pues eso va a ser Y, ¿sí? Y es la constante de rendimiento. Me dice cuántas células se van a generar en función del sustrato utilizado o de la DBO degradada, ¿sí? Pero no solamente produzco nuevas células, sino pues los subproductos del proceso de la oxidación, que van a ser CO2, agua y residuos no biodegradables. ¿Qué serán los residuos no biodegradables? Pues podrían ser materia inorgánica que tenga en su composición los microorganismos. Podría ser, pero fíjate, ya que me estás diciendo que es parte de la composición de los microorganismos, ¿qué sí va a ser propiamente de los microorganismos que ya los microorganismos no pueden biodegradar? ¿Qué será? ¿Qué no se pueden comer? Cuando les dije que los microorganismos se lisaban, ¿qué es lo que se comen los microorganismos de los otros microorganismos que se lisaron? El protoplasma. Ajá, entonces, ¿qué quedará? ¿Qué no se pueden comer? Pues la envoltura, ¿sí? Las membranas. Entonces, las membranas son residuos no biodegradables para los microorganismos que están dentro de ese sistema, ¿sí? Entonces, voy a tener, pues sí, algunos componentes inorgánicos que puedan estar en el agua, más las membranas celulares. Esos van a ser mis residuos no biodegradables, ¿sí? Si alcanzamos a hacer mineralización y se liberan nitrógeno y fósforo, también pueden quedarme nitrógeno y fósforo. Pero eso ocurre ¿cuándo? Pues hasta después de la respiración endógena. Entonces, hay dos reacciones importantes. Una es la de la de síntesis, que es la primera que estamos viendo, en la que vamos a generar nuevas células. Es cuando tengo suficiente sustrato, no hay limitación, tengo nutrientes, tengo los microorganismos, tengo las condiciones correctas de presión y temperatura, pero ya cuando estamos entrando a la etapa de respiración endógena, que es cuando se da la autodigestión, porque ya no tengo suficiente sustrato, los microorganismos que nosotros tenemos van a requerir cierta cantidad de oxígeno, que en este caso el coeficiente es B, cuánto, no sé, porque requiere una cantidad diferente a la que necesita para la síntesis. A cierta velocidad van a transformar la materia orgánica disponible, que en este caso ya no es el sustrato, ya van a ser los microorganismos muertos, ¿sí? El protoplasma de los microorganismos muertos. Entonces, como eso también es sustrato, es materia orgánica, pues los subproductos van a seguir siendo CO2, agua, pero los microorganismos van a liberar los que se lisan, ¿sí? Nitrógeno y fósforo y residuos no biodegradables, ¿sí? Entonces, en esta etapa de aquí puedo tener una parte de membranas celulares, pero la parte realmente importante de membranas celulares la voy a tener en la autodigestión. ¿Sí queda o no queda? Yo tengo una pregunta, profesora, solamente Sí, para dígame. reiterar. Entonces, aquí en esta parte de la autodigestión, los microorganismos en sí que se están poniendo en la reacción es solamente el protoplasma, que en este No, caso sería ¿no? no. ¿Es el sustrato? Estos microorganismos que están aquí son los que están todavía vivos, que se están Ok. comiendo, ¿sí? O sea, si nos regresamos a nuestra curva, yo aquí tengo microorganismos vivos, ¿sí? Esos microorganismos vivos van a irse comiendo a los que se van muriendo, pero cada vez voy teniendo más microorganismos muertos, digamos, y los microorganismos vivos, bueno, van degradando ese sustrato. Por eso es que esta pues también es una, en la curva, pues es la fase de decaimiento. ¿Por qué? Pues porque ya la concentración de biomasa, medida como logaritmo de número de células, va disminuyendo, ¿sí?
disminuye por los que se mueren, pero además tampoco, o sea, los microorganismos tampoco van a liberar una gran cantidad de sustrato. Entonces, cuando nosotros tenemos ya la reacción, esta reacción, que es la de autodigestión o la de respiración endógena, es endógena porque los mismos microorganismos del sistema van a comerse entre sí. Entonces, no es que, les digo, sean fagocitos, ¿no? Sino, nosotros vamos a tener el material que se liberó, o sea, van a ser esos microorganismos que les digo, aquí podríamos inclusive englobar tanto a los vivos como a los muertos, porque al final de cuentas todos se van a morir y van a estar sujetos, pero en primera instancia, a que los microorganismos vivos van a utilizar oxígeno para transformar el sustrato liberado, ¿sí? Si lo vemos de esa manera. Al final me voy a quedar con microorganismos vivos, sí va a haber microorganismos vivos, los más resistentes, los que pudieron adaptarse a esas nuevas condiciones de respiración endógena y son los que se estuvieron comiendo a los microorganismos muertos, pero yo no tengo tal concentración de sustrato disponible como para que se pueda llevar a cabo síntesis, ¿sí? Entonces, aquí las condiciones son completamente adversas. Sí les estoy dando oxígeno, pero ya no tengo más sustrato más que los microorganismos muertos. Entonces, como no tengo más sustrato, el microorganismo lo único que hace es mantenerse en un estado, en su estado basal, ¿sí? En un estado de equilibrio en el que puede comer y desechar productos, pero no se puede reproducir, ¿sí? Entonces, aquí ya no hay reproducción. Por eso es que, les digo, aquí realmente ponemos microorganismos vivos, porque son los que van a consumir el oxígeno para desaparecer a los microorganismos muertos, que es el poco sustrato que nos queda. Entonces, al final de cuentas, toda esa biomasa que contabilizamos en un inicio para poder hacer esta reacción incluye tanto a vivos como a muertos, ¿sí? Si lo vemos de esa manera. No sé si queda claro. Sí, profesora. Vale. Bueno, entonces, ¿cómo se lleva a cabo el proceso para convertir la materia orgánica en dióxido de carbono, agua y energía? Bueno, las bacterias van a utilizar pues toda una serie de enzimas para poder llevar a cabo esos procesos de transformación a través del oxígeno, ¿sí? Y esta parte es lo que de forma basal va a hacer el microorganismo para su mantenimiento, ¿sí? Come, respira y genera subproductos. Esta es la parte basal, si lo vemos así. Después tenemos para producir nuevo material celular. Si yo no tengo suficiente fósforo y nitrógeno, esta reacción de abajo no se va a dar, ¿sí? Entonces, podemos mantener al microorganismo realizando una actividad básica mínima, pero no se va a reproducir. Y si yo tengo una concentración de sustrato alta, tampoco se va a remover, ¿sí? Entonces, para que se remueva esta materia orgánica de forma importante, yo necesito transformar esta materia en biomasa. Si no, lo que ocurre aquí es muy lento. Esto pasa, digamos, en la etapa de aclimatación, ¿sí? Pero ya cuando los microorganismos están aclimatados, va a empezar a ocurrir esta siguiente reacción, que es en la que nosotros vamos a utilizar los nutrientes, que normalmente van a venir como nitrógeno amoniacal, fósforo de fosfatos, el oxígeno que nosotros estamos suministrando al sistema, y las bacterias a través de las enzimas, ya vamos a tener una producción de células, ¿sí? Pero esto ya es en las condiciones aclimatadas del microorganismo. Y para que los microorganismos puedan llevar a cabo digamos, la etapa de respiración endógena
y ese proceso de degradación de otras células, bueno, pues vamos a tener el protoplasma más oxígeno en presencia de esos microorganismos que están vivos, ¿sí? Que van a ser estas bacterias a través de sus enzimas, van a generar CO2, agua, y se libera el, digamos, nitritos, amoníaco, fósforo, ¿sí? Que aquí no sé por qué nos lo comimos, y energía, ¿sí? Bueno, entonces aquí se tienen, digamos, de una forma como un poco desmenuzada lo que ocurre de acuerdo a la curva de crecimiento que vamos a tener. Cuando estamos en la etapa de estabilidad, ¿sí? Ya que llegamos a la parte más alta, se repite esta ecuación, ¿sí? Entonces tendríamos en la etapa de aclimatación, en la de crecimiento logarítmico, en la de respiración endógena y en la etapa de la fase estacionaria volvemos a tener esta, ¿sí? Ya no tengo tanto sustrato disponible. Bueno, entonces va a haber un equilibrio entre los microorganismos que siguen generando algunas células. O sea, ya se van a dar de forma, digamos, lo que podemos entender es que se van a dar de forma simultánea todas las reacciones cuando estamos aquí, ¿sí? En la fase estacionaria, porque es cuando se mantiene el equilibrio. Deja de, digamos, tener la predominancia solamente la de crecimiento y se empieza a dar la de decaimiento, ¿sí? La de liberación de sustrato y utilización de ese sustrato. Pero les digo, si ya empezamos a operar más para este lado, entonces la ecuación principal que se va a estar dando, pues va a ser esta de acá, ¿sí? Bueno, ¿dudas? Profesora, entonces la tercera reacción es la reacción de decaimiento de Ajá, los ¿sí? microorganismos. La de la etapa de decaimiento o de muerte. Sí, profesora, gracias. ¿Vale? Bueno, entonces, ya nada más para que se acuerden, pues aquí vienen bueno, pues la nomenclatura de todas las ecuaciones que ya vimos ahorita. ¿Qué es lo importante o lo que hay que resaltar en esta? Que aquí tenemos los nutrientes para que se acuerden, ¿sí? Por cada 100 de DBO que yo tenga, necesito 4.3 de nitrógeno, 0.6 de fósforo, ¿sí? Normalmente esta se la aprende uno de dedito como la regla del 100-5-1 para hacer un balance rápido. Pero si quiero hacer un balance preciso, entonces son 100, 4.3 y 0.6. DBO, nitrógeno y fósforo. ¿Sí? ¿Sí, Piano Pi? Sí, profesora. Se dice sí, Pi, profesora. Bueno, no, está bien. Bueno, ok. Entonces, ahora, ¿cómo vamos a obtener las constantes cinéticas? Las constantes cinéticas, ¿qué van a ser? Bueno, aquí no vienen, estas son las explicativas, pero las constantes cinéticas van a ser todos los coeficientes, por ejemplo, para las cantidades de oxígeno que requerimos, ¿sí? Las velocidades que se van a dar tanto para síntesis celular como para decaimiento, ¿sí? Como para respiración endógena, y la producción de nuevas células, la constante de rendimiento. Bueno, pues vamos a ver cómo se obtienen. Esas constantes se llaman constantes cinéticas o constantes biocinéticas. Ya depende de la literatura que se utilice, pero pues al final de cuentas es lo mismo, digamos, con respecto al término que son las constantes que me van a definir cómo se lleva a cabo el proceso biológico, cuáles son las necesidades del proceso para que se lleve a cabo de forma adecuada. Bueno, entonces K, por definición, es la constante específica de velocidad de remoción. ¿De quién? Pues del sustrato, ¿sí? Entonces, esta constante nos va a determinar la velocidad con la que se va a llevar a cabo la reacción microbiológica y cuáles van a ser sus unidades o cómo se calcula, pues van a ser los kilos de oxígeno
que digamos, para la oxidación del sustrato entre el DBO removido, ¿sí? Entonces es esta, A, ¿sí? Nuestro coeficiente de oxígeno. Entonces, para que nos quede claro, pues son los kilos de oxígeno que nosotros requerimos para la oxidación del sustrato entre los kilos de DBO removido. Por lo tanto, como son kilos sobre kilos, A va a ser una constante adimensional, ¿sí? Bueno, después tenemos, ok. Sí, es que aquí yo no sé qué cosa les leí. Bueno, entonces K es la constante de la velocidad específica. Esta es la que aparece en la flecha, ¿sí? K es esta. Entonces, para que nosotros podamos obtener K, hay varias formas, o sea, hay, para la obtención de los parámetros cinéticos, hay varios modelos. Yo les voy a enseñar uno, ¿sí? No quiere decir que sea el único. Vamos a ver el modelo de Kenfelder que adaptó Ramalho. Ese es el método que nosotros vamos a utilizar, que es un método muy utilizado y que es un método, digamos, amigable, fácil de entender. Hay métodos más complicados, modelos más complejos, dependiendo ya del autor y de las consideraciones que se hagan. Entonces, si llegan a ver otra cosa, van a decir, ay, no, eso nunca me lo enseñaron. Pues no, porque vamos a ver solamente uno de los modelos, ¿sí? Hay varios. Entonces, bueno, vamos a ver que es el modelo de Kenfelder para constantes cinéticas. Si revisan ustedes el Metcalfe maneja el modelo de otro autor, ¿sí? Entonces, no son así como completamente diferentes, pero sí manejan los análisis matemáticos de una forma distinta. La parte básica que acabamos de ver del cómo se lleva a cabo el proceso, eso es igual para todos, ¿sí? Pero el cómo se hace la obtención de las constantes, ahí es donde va a cambiar. Entonces, bueno, vamos a utilizar el modelo que viene en el Ramalho, ¿sí? Que es el que Ramalho adaptó de Kenfelder, que fue quien propuso esta forma de trabajar y obtener las constantes cinéticas. Bueno, entonces, la constante, vamos a ver cómo se obtiene. Todas las constantes, pues resulta que son constantes porque nosotros las vamos a obtener a través de un método gráfico en el que voy a obtener una pendiente y yo tuve que haber hecho un ajuste de mis datos para que me diera una recta. Si yo cuando estoy trabajando en los datos no me dan rectas lo que yo esté trabajando, ese modelo, el modelo de Kenfelder no me sirve, tengo que probar otro. Eso lo vamos a ver ahorita que veamos la parte de cómo se grafica. Bueno, entonces ahorita les digo cómo se obtiene esta constante. Bueno, entonces A es la que nos va a decir cuál es la concentración, nos va a decir, es el coeficiente del consumo de oxígeno para la oxidación del sustrato, ¿sí? Y es la constante de rendimiento del proceso. Me va a decir cuántos kilos de sólidos suspendidos volátiles LM es en el licor mezclado son producidos por kilogramo de DBO removido. Entonces, para que se pueda llevar a cabo la síntesis celular, pues esta síntesis no salió de la nada, tuvo que haberse consumido DBO y con ese consumo de DBO se generaron células. Entonces, ¿cuántas células se generan en función de la DBO que nosotros tengamos de inicio? Eso es lo que nos indica Y, ¿sí? Por eso es la constante de rendimiento del proceso. Nosotros vamos a medir la biomasa, los microorganismos que tenemos en el sistema, no los vamos a contar, no vamos a hacer un conteo de bichos, no vamos a ponernos a clasificar de qué tipo son, o sea, no. Nosotros medimos el consorcio de microorganismos, el total como sólidos suspendidos, ¿sí? Específicamente volátiles. ¿Por qué volátiles? Porque son materia orgánica, ¿sí? Yo puedo tener sólidos suspendidos dentro de mi agua y que se hayan alcanzado a pasar componentes inorgánicos. Entonces, para que yo pueda saber cuánta biomasa medida como masa en kilos, ¿sí? En miligramos, tengo que se produjeron
a partir de la materia orgánica que nosotros metimos al sistema, bueno, pues los voy a medir como masa y son sólidos suspendidos volátiles en el licor mezclado. Cuando nosotros hacíamos nuestro balance del sedimentador secundario, que es el que va ligado a un reactor biológico, porque en el sedimentador secundario, ayer les preguntaba yo, ¿qué sedimentación se va a dar? Es la zonal, y en este caso, que es un proceso biológico. Los lodos, los sólidos que vamos a remover son biomasa, ¿sí? Son flóculos biológicos. Bueno, todos los análisis de los sedimentadores los hicimos a partir de la concentración de sólidos suspendidos, ¿sí se acuerdan? Sí. Bueno, entonces, ¿cómo denominábamos los sólidos suspendidos? ¿Qué literal le poníamos? ¿Qué Era letra X. usábamos para nuestros balances? X, ¿sí? X, o sea, ¿por qué lo dejamos como X? Porque pues lo estuvimos manejando a partir de la concentración que teníamos de sólidos suspendidos, en este caso manejamos sólidos suspendidos totales, pero cuando hablamos de lodos biológicos, vamos a trabajar con sólidos suspendidos volátiles. La verdad, dentro de lo que entra a un reactor biológico y después pasa al sedimentador secundario, no hay una diferencia sustancial entre los sólidos suspendidos volátiles y los sólidos suspendidos totales. Es muy poca la fracción de materia inorgánica. Entonces, hay muchos libros que también manejan los sólidos suspendidos totales en lugar de los volátiles. O sea, no es descabellado, no está mal, pero sí hay que tomar en cuenta que en esos casos hay que hacer un ajuste, ¿sí? Porque puede ser parecido el valor, pero no es igual, ¿sí? Entonces, bueno, por eso aquí son sólidos suspendidos volátiles, son los kilos de biomasa en el licor mezclado. ¿En dónde es esto? En el seno del líquido, en el reactor, ¿sí? Entonces, esos lodos producidos van a estar en el reactor biológico y están removiendo cierta concentración de DBO. Entonces, este cociente, bueno, me va a dar mi constante Y, que es el rendimiento del proceso o la producción de lodos. Ahora, ¿cuáles son las otras constantes? KD, que es la constante de decaimiento o de muerte. En este caso nos va a decir la fracción de microorganismos oxidados por día en el reactor. ¿Cómo lo medimos? Son kilos de sólidos suspendidos volátiles en el licor mezclado oxidados, ¿sí? Los que se murieron, los que desaparecimos, y por kilogramo de sólidos suspendidos volátiles en el reactor. Entonces, una es la concentración de sólidos suspendidos volátiles que tengo en el reactor y otra va a ser la concentración de microorganismos o sólidos suspendidos volátiles que se oxidaron, ¿sí? Eso me va a dar la constante KD, que es la constante de decaimiento o de muerte. Y en el caso de B, va a ser el coeficiente de consumo de oxígeno requerido para respiración endógena. Entonces, estas dos constantes son las que aparecen en mi en mi segunda ecuación, que corresponde a la respiración endógena. Sí, aquí tenemos B, que es la cantidad de oxígeno que voy a requerir para la desaparición de estos microorganismos. ¿Y a qué velocidad se va a llevar a cabo eso? Pues a la velocidad KD. ¿Sí? ¿Sí queda claro? Sí, profesora. Bueno, les voy a poner como flash, bueno, a ver si puedo abrirlo rapidín, un videíto. Ay, que no sé si lo guardé. Bueno, está así medio, ya saben que pues uno nunca queda conforme con lo que se encuentra en internet. Pero, bueno, y eso a ver si mi máquina quiere abrir rápido ahorita esto, porque no se me ocurrió ponérselos antes. Bueno, me encontré una animación de un proceso de lodos activados, que es el que les digo, vamos a ver con detalle.
Ya lo demás son variantes del proceso que sí les voy a platicar cuáles son las diferencias, pero, digamos, la parte que vamos a ver como que con más detalle es el sistema de lodos activados. Ay, es que no, después de que reinicié mi máquina, híjoles, creo que quedó peor que antes. Está mega lenta y ahorita sí no tengo abiertas cosas, se rehúsa. Bueno, si no, pues ya se los pongo el jueves, pero es que va así como que con este tema para que les pueda yo explicar así de forma más ágil. Quiero pensar. No, chiquillos, no me hace caso. Bueno, vamos a seguir con la presentación, que ahora ya no me va a dejar regresar. Bueno, ahí está. Bueno, entonces, ¿cómo le vamos a hacer para obtener los parámetros cinéticos? Al igual que en otras cosas, pues ya hemos visto que hay que hacer pruebas de tratabilidad y a partir de la prueba de tratabilidad, pues nosotros vamos a obtener esas variables, las velocidades de sedimentación, las cargas hidráulicas, las cargas sobre vertedores. O sea, tenemos que, para poder obtener esos parámetros y verificarlos contra criterios de diseño, también hay criterios de diseño para los procesos biológicos y se requiere, si queremos hacer una planta que esté a la medida del problema, no podemos dejar de hacer la prueba de tratabilidad para obtener los parámetros cinéticos. Hay tablas en la literatura con valores para parámetros cinéticos, pero la verdad, estos parámetros cinéticos se obtienen pues para ciertas plantas en ciertos lugares que no necesariamente se van a ajustar a las características del agua que nosotros queramos tratar. Entonces, las pruebas de tratabilidad son fundamentales. Si yo quiero que de veras una planta quede bien hecha, es inevitable hacer las pruebas de tratabilidad. Entonces, cuando vayan ustedes, si se dedican a esto o caen en una empresa en la que hagan esto, muchas veces cuando son empresas consultoras de ingenieros civiles, jamás van a hacer una prueba de tratabilidad, ¿no? O sea, no las hacen. Toman todo de los libros, todo de la literatura o de los softwares que ya vienen para hacer digamos, la modelación de los sistemas y luego las plantas no quedan bien. Bueno, entonces, para que yo garantice que una planta va a quedar bien, tengo que hacer la prueba de tratabilidad. ¿Qué implica la prueba de tratabilidad? Simular el proceso que yo voy a tener en mi planta, pero en un sistema pequeño, a una escala controlable, manejable, que sí me dé resultados representativos, pero con la que pueda yo obtener rápido las constantes que me van a decir cómo va a funcionar el sistema. Bueno, entonces, ¿qué factores afectan un sistema que nosotros tenemos que considerar, sobre todo tanto para la operación de los sistemas como para las pruebas de tratabilidad? Bueno, uno, pues tenemos que caracterizar bien el agua para conocer la calidad. Hay que tener un buen sistema de transferencia de oxígeno. Debemos de establecer cuáles van a ser los tiempos hidráulicos a los que vamos a realizar las pruebas. Ya saben que el tiempo de retención hidráulico es fundamental para los dimensionamientos que hemos hecho hasta el momento y sobre todo para este tipo de procesos en los que, dependiendo del tiempo de retención que nosotros tengamos, la eficiencia de remoción que vamos a tener en el proceso. Le doy más tiempo de retención, bueno, pues los microorganismos pueden consumir más sustrato, les doy menos tiempo, pues los microorganismos no van a consumir el suficiente sustrato. Entonces, bueno, y aquí hay otro concepto importante que es el tiempo de retención celular, que es diferente al tiempo de retención hidráulico. Por eso viene la nota. El tiempo de retención hidráulico es simplemente volumen entre caudal. Cuánta agua va a estar pasando, ¿sí? Y qué tiempo va a permanecer en ese contenedor, en ese reactor, ¿sí? Es
la forma en la que el agua va a fluir. Pero el tiempo de retención celular implica que yo voy a tener microorganismos y que estos microorganismos, su tiempo de vida, ¿sí?, es mayor que el tiempo de retención hidráulico. Y ya vamos a ver con un poco más de detalle que en los procesos biológicos, para que yo mantenga la biomasa en mi sistema, necesito recircular la biomasa para que los microorganismos permanezcan y yo siempre tenga una muy alta concentración de microorganismos en el reactor. Por eso es que se hace esta diferencia. Si yo tuviera un reactor biológico en el que el agua que entra pasa al sedimentador secundario y del sedimentador secundario solamente separo los lodos y ya saco el agua tratada y todos los lodos los desechara, pues entonces el tiempo de retención hidráulico sería igual al tiempo de retención celular. Pero no sucede así. De la tolva de lodos, ¿qué es lo que yo hago? Pues una parte de los lodos, ese XU que nosotros teníamos en la purga de los lodos, se va a dividir y voy a tener un XR y un XW. Entonces ya esa es la parte nueva del balance que vamos a hacer. Nosotros hicimos nuestro balance de nuestro sedimentador secundario hasta que tenemos el X0, que es lo que entra, XE es la concentración de sólidos que salen, que va a cumplir con la norma, XU era la línea que salía por debajo del sedimentador y que correspondía a la concentración de lodos, que era muy elevada. Bueno, pues esa concentración de lodos tan elevada se va a dividir en dos. Una parte se va a llamar XW, que es X waste, el desecho, ¿sí?, lo que vamos a tirar, y XR, lo que vamos a recircular, ¿sí? Bueno, entonces, por eso, bueno, como yo regreso sólidos, regreso microorganismos al reactor, esos microorganismos que yo regreso, pues van a tener un tiempo de vida mayor en el sistema que si el simple paso del agua. ¿Sí queda claro? Por eso diferenciamos estos tiempos. Bueno, ¿qué cosas son importantísimas? El pH. Debo de mantener el pH dentro de un intervalo adecuado que esté entre 6,5 y 8, ¿sí?, para que los microorganismos trabajen bien. La temperatura, ¿sí?, debe de ser la adecuada. Debo de monitorear la temperatura para saber cómo se comporta el sistema bajo estas condiciones. El mezclado, dijimos, la mezcla para muchas cosas es muy importante. En un reactor biológico, el mezclado lo va a proporcionar, sobre todo en los sistemas que llevan aireación, la misma aireación. Cumple con esas dos funciones. El mantener a los microorganismos, a los flóculos biológicos suspendidos, ¿sí? Si no tengo un buen mezclado, va a pasar lo que sucede en el sedimentador si yo no tengo mezclado, ¿sí? En el sedimentador no tenemos mezclado, no tenemos líneas de corriente importantes, no tenemos turbulencia. Los sólidos se sedimentan. Si yo no tengo un buen mezclado en el reactor, los flóculos biológicos tienen peso, tienen una masa considerable, la gravedad actúa sobre ellos y se van a sedimentar. Si los flóculos biológicos se sedimentan, el proceso biológico no funciona de forma adecuada. Bueno, entonces, por eso el mezclado es un factor muy importante. Y si yo tengo efectos hidráulicos porque no estoy poniendo mamparas de forma correcta dentro del sistema, si el agua como entra sale sin tratamiento porque se generan líneas de corriente al interior del reactor que no hacen que el tiempo hidráulico se respete para todas las partículas de agua, entonces voy a tener agua que sale muy rápido, agua que se acumule. Entonces eso son efectos hidráulicos indeseables dentro de un reactor biológico. Y otro aspecto muy, muy importante es la toxicidad, ¿sí? Bueno, entonces, cuando nosotros tenemos controladas todas estas condiciones y de forma correcta, entonces el sistema va a trabajar bien. ¿Cómo se lleva a cabo la prueba de tratabilidad? Bueno, pues vamos a tener unas cajas. Profesora. Mande.
Ay, perdón que le interrumpa, pero me quedó una duda. Dígame. Entonces, ¿el tiempo de retención celular debe ser menor que el tiempo de retención hidráulico? Fíjense. A ver si les pongo rápido, en un minuto. Espérenme. Aquí. Les voy a poner el esquema de un sistema de lodos activados, ¿sí? Que es el que vamos a estar viendo todo el tiempo aquí. Esto que está aquí es el reactor. Así es como estaría el arreglo de mi planta. Lo que se ve en clarito, bueno, pues es lo no importante en este momento. Sin embargo, aquí tenemos el afluente, va a entrar el agua, pasa por el sistema de rejillas, ¿sí? Aquí están indicadas, pasa por el desarenador, ¿sí? Aquí esta cosa la utilizan mucho los gringos, pero aquí en México nosotros no la usamos. Bueno, en las plantas allá en Estados Unidos se usa mucho. Es una cosa que desmenuza, ¿no? Los sólidos, aquí no lo utilizamos. Pasamos por el sedimentador primario, ¿sí? Separamos los sólidos suspendidos y entramos al reactor biológico. En el reactor biológico yo voy a tener un tiempo de retención hidráulica. El agua que está entrando va a salir del reactor y el tiempo, ¿cómo lo calculo? Pues con el caudal que está entrando y el volumen del tanque. Punto. O sea, es un cálculo sencillo de tiempo de retención hidráulico. Pero cuando pasamos nuestra agua al sedimentador secundario, ustedes ya saben hacer el balance perfectamente bien del sedimentador secundario, quiero pensar, ¿verdad? Entra el agua con la concentración de sólidos que vienen del reactor biológico, va a salir con una concentración muy baja, que es la de cumplimiento de norma. ¿Por qué? Porque aquí todos los sólidos yo les doy las condiciones adecuadas para que se sedimenten, ¿sí? Se mantengan en el fondo y yo los extraiga por el fondo, ¿sí? Entonces dijimos, aquí tengo un X0, un XE, un XU, que son los sólidos suspendidos volátiles. Bueno, los sólidos suspendidos, vamos a dejarlo así. En el reactor, en el sedimentador, pero cuando yo estoy haciendo la extracción de estos sólidos, ¿sí? Una parte, ¿qué le va a pasar? Las regreso, ¿sí? Entonces, si ya mis células, mis microorganismos habían permanecido un tiempo hidráulico aquí, están en los lodos, los saco y los regreso, ¿cómo será el tiempo de retención celular con respecto al tiempo de retención hidráulico? Pues sería ¿Qué en van a este hacer? caso mayor. Va a ser mayor, siempre va a ser mayor, ¿sí? El tiempo de retención celular es mayor, porque yo regreso a los microorganismos y vuelven a dar una vuelta o sea, lo mínimo sería tener un tiempo de retención del doble, ¿sí? Que tiene un tiempo de retención hidráulico, no sé si me explico, ¿sí? Porque los retorno y vuelven a dar la vuelta, los vuelvo a sedimentar, los vuelvo a traer para acá. Entonces, como puede que algunos microorganismos den una tercera vuelta o cuarta vuelta o quinta vuelta, ¿sí? Va a haber algunos que tuvieron la mala suerte de salirse a la primera. Entonces, el tiempo de retención celular es el tiempo promedio que va a permanecer la biomasa dando vueltas en el sistema. Y consecuentemente ese tiempo promedio va a ser mayor al tiempo de retención hidráulico. ¿Sí queda claro? Sí, profesora, gracias. ¿Vale? Bueno, pues ya los dejo, son la 1. Entonces, pues ya nos vemos el jueves. Espero avanzar lo más rapidín y les digo, saco, en el otro Teams debe de estar esa presentación, entonces para que se las ponga ya la siguiente clase les termine de dar la presentación con la otra presentación, porque esta tiene varios detalles, varios errorcillos y está pues un tanto kilométrica, ¿no? Las otras están como un poco más compactas. Bueno, entonces, dudas, preguntas hasta aquí. No, profesora. No, profesora. Vale, chiquitines, pórtense bien. Hasta luego.